Bien, como saben, nuestro podcast inició como un apoyo a las familias para llevarles esta información que a veces como papás de infantes autistas desconocemos por la falta de información que existe, que nos dieran algún consejo para las familias, para los amigos de personas autistas, justo para fomentar un entorno de apoyo y comprensión genuina, ¿no? Creo que es lo que realmente requiere, sobre todo en este caso que somos eh, un programa un poco más enfocado para padres, creo que es lo que necesitan las infancias. Mm, Podríamos hacer una lista como gigantesca, pero primero, bueno, voy a hacer varios consejos. Primero, que se informen desde la perspectiva dentro del autismo. Creo que es muy valioso. Antes no había estos espacios donde se pudiera escuchar la voz y la experiencia autista. Y creo que es muy enriquecedor. O sea, yo lo he visto en el grupo de preguntas a los adultos autistas cuando llegan, o sea, hemos recibido comentarios de papás que dicen, llevo 8 años con mi hijo y en esos 8 años ningún doctor me había enseñado todo lo que ustedes me han enseñado aquí, ¿no? O sea, yo no entendía por qué mi hijo se golpeaba, yo no entendía por qué mi hijo, qué sentía mi hijo con la textura de la comida, yo no entendía. Y ahora ya puedo entenderlo y puedo darle ajustes y estamos mucho mejor. Entonces, creo que esa hace una diferencia. No somos iguales, yo sé que no somos iguales a sus hijos, así como ningún neurotípico es igual a otro neurotípico, pero sí estamos un poquito más cerca de ser parecidos. Entonces, cualquier experiencia nuestra, pues aprovechenla, tómenla y pónganla en práctica para poder conectar sobre todo como con lo que siente su hijo. Cuando, no sé, quizás alguien escucha un ruido y dice, pues yo no lo siento tan fuerte, no entiendo por qué te molesta, pero cuando ya lo verbalizas en un escrito o vaya, hablado o lo que sea, se siente que te explota el cerebro, se sienten muchísimos estímulos juntos y se siente que no puedo procesarlo todo y se siente que tengo ganas de golpearme y se siente que mi cerebro quiere huir corriendo. Entonces ya la otra persona puede entenderlo. Eh, es así como se genera esta empatía. Quizás no es una empatía como tan natural de yo entiendo y siento lo que sientes, pero que se genera a partir del conocimiento. Y creo que ese es como un método de traducción entre neurotípico y autista que nos permite como convivir más cercano, estar más cercanos el uno del otro. Que justamente creo que es lo que los papás quieren, ¿no? Por el amor que tienen a sus hijos. Y también que encuentren el equilibrio. Muchas veces he leído como mi hijo tiene estas necesidades y entonces yo me abstengo de esto y esto y esto y esto. Y es como, no, a ver, están dos personas conviviendo en un mismo espacio y las dos personas, si bien una tiene más dificultades en el mundo en general, en ese espacio en particular, digamos, son 50 y 50 y las necesidades de ambos son importantes. Entonces, generen estrategias para que ambos estén bien. No se trata de que tengan un padre completamente sacrificado por las necesidades de su hijo, no. Se trata de que los dos validen sus necesidades y que los dos vivan en un ambiente que sea respetado para los dos, porque no puedes tener un equilibrio y un bienestar en general si uno de los dos está mal. Em, ¿Qué otro consejo les podría dar? Pues nada, sigan aprendiendo. Yo creo que lo están haciendo bien. O sea, si están escuchando este podcast, yo creo que lo están haciendo bien. Gracias. Yo les diría algo extra. Busquen ayuda. El trabajo de cuidado es profundamente agotador. La crianza no es individual. O sea, cuando hablamos de cuestiones sistémicas, o sea, hay que entenderlo. La crianza nunca se pensó para ser individual, más que en este mundo capitalista y horrible que nos tocó vivir. La crianza es colectiva. Y la crianza de una persona con altas necesidades de apoyo es profundamente agotadora. Es agotadora para nosotros como autistas cuidarnos a nosotros mismos y debe de ser agotador también para ustedes como padres. Entonces, busquen ayuda, busquen redes de apoyo, busquen terapia, no desde, yo sí les diría que no desde la compasión de, ay, pobrecito, lo que te tocó vivir, sino desde la cuestión factual y práctica. O sea, busquen tener redes de apoyo que les permitan liberar cargas de trabajo, o sea, que les permitan espacios de convivencia sanos con sus hijos, porque si no, al final, no quiero, o sea, la verdad es que no sabría cómo explicarlo de otra forma, pero sus hijos no deberían de ser una carga, sus hijos son sus hijos y debería de ser un vínculo de amor,
de, de aprendizaje mutuo, de comprensión mutua, de esta cuestión de, pues justo, ¿no? De vincularnos con un otro. O sea, yo pienso que eso por algo la gente tiene hijos y ese debe de ser la razón principal, ¿no? Eh, pero, o sea, que busquen vincularse con sus hijos de manera respetuosa, no solamente desde el cuidado, sino asumiéndolo como una persona. Suena como muy obvio, pero a veces viéndolo tal vez porque justo, ¿no? Como no tengo hijos, puedo verlo desde afuera, pareciera que no los ven así, o sea, que los ven como esta obligación, ¿no? Y ciertamente lo es porque son una obligación, pero, o sea, también véanlo como esta cuestión de que pues son una persona aparte que va a requerir apoyos toda su vida, pero que alguien requiera apoyos toda su vida no significa que esos apoyos tengan que venir siempre de ustedes. O sea, si ustedes también ayudan a sus hijos a comprender que pueden pedir ayuda, no necesariamente solo a ustedes, o sea, probablemente también la vida de los autistas cuando sean adultos mejore, o sea, y mejore la calidad de vida. Y lo veo con muchas personas autistas, o sea, luchamos mucho para tener redes de apoyo y luchamos mucho para pedir ayudas, porque estamos tan acostumbrados a que nadie nos da ayuda o a que nos negaron tanto como en este tipo de dinámicas, ¿no? En el que, pues no es para tanto, o sea, tú aguántate, que aprendes a aguantar, ¿no? Y llega una edad en la que ya no es sostenible aguantar. Entonces, no eduquen a sus hijos para aguantar, eduquen a sus hijos para aprender a pedir ayuda, para saber procurarse ayuda, para conocer sus propios límites. Y eso solo lo pueden lograr si ustedes mismos reconocen cuando tienen que pedir ayuda y cuáles son sus propios límites. Creo que eso es como, suena muy obvio, pero creo que no lo es tanto a veces. Entonces, tómenlo así, o sea, estoy segura de que estamos en un momento en el que se puede cambiar muchas cosas y con mucho cariño lo digo, ¿no? O sea, pidan ayuda, formen redes de apoyo. El cuidado debería ser siempre colectivo. Claro. Y qué bueno que el consejo venga de alguien, como dices, ¿no? Externo, que ve la maternidad de fuera. Nosotros siempre, eh, justo, siempre les decimos, tenemos un pequeño grupo de apoyo de mamás y, bueno, de familias, y siempre mencionamos esto, ¿no? La importancia del autocuidado, como dices, dejar de ver a mi hijo como una carga y crear este vínculo de amor y que hago las cosas por este amor que le tengo y le doy y por este amor que tengo le doy las herramientas que necesita, pero también permito que a otras personas, familias, amigos, sociedad en general le pueda dar estas herramientas. Qué bueno que lo menciones tú, que como dices, ves la maternidad desde afuera para que los papás vean que no es como un pretexto para dejar o para desatendernos de nuestros hijos, ¿no? Que realmente es algo que es muy necesario. Sí, es necesario y en todos, o sea, yo pienso que en todas las maternidades, de verdad. O sea, yo soy firme creyente de que la crianza debería ser colectiva y no requiero ser mamá para pensar que los niños requieren, o sea, que las infancias requieren cuidados, ¿no? O sea, justo creo que esto, Yadira y yo lo tenemos muy claro, o sea, nos mueve el amor y el amor a todos, o sea, no solo a lo que nos beneficia. Yo no soy mamá, pero eso no significa que no entienda y no comprenda, o sea, lo que es la maternidad, ¿no? O sea, tal vez no de vivencia, pero, o sea, sí pienso que es una cuestión colectiva y pues en la medida en la que me desarrollo con mamás, pues entiendo, ¿no? O sea, no puedo decir, yo no tengo hijos, no voy a cuidar a tu hijo, si está llorando lo dejaré ahí. O sea, sería absurdo, Claro. ¿no? Y creo que muchas veces eso pasa, o sea, no lo vemos con un niño, pero bueno, si no me toca, no me meto. Ujú. Y sí nos toca, o sea, esto es una lucha social de todos. A todos nos toca, porque todos somos humanos y porque todos convivimos en la sociedad. Claro, bien. Eh, Me gustaría también preguntarles un poco sobre, pues, esa falta o más bien estos desafíos que han encontrado específicamente en el contexto justo de los derechos humanos y de género para las personas autistas en México.
cómo como asociación abordan estos temas? Bueno, como asociación de entrada, siendo profundamente respetuosos y validando todas las experiencias, ¿no? Nuestros servicios están totalmente hechos desde la perspectiva de género, perspectiva de identidad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Respetamos mucho y hacemos respetar estos espacios, por ejemplo, en café, en los grupos de WhatsApp y demás. Em, no hay una censura como tal en el sentido de no puedes pensar o no puedes estar aquí si no piensas igual que nosotros, pero sí se exige respeto. Y si se rompen esas reglas, entonces sí hay una consecuencia, ¿no? Porque necesitamos generar espacios seguros. ¿Cómo le podríamos dar un espacio seguro a alguien, por ejemplo, trans, si en ese espacio se está hablando de que, no sé, algo negativo respecto a ellos o a ellas, ¿no? Entonces, se generan como mucho reglas para poder dar espacios seguros. Eso sí, somos muy firmes. Y vaya, también luchamos mucho como por la difusión. Por ejemplo, en el diplomado que estamos dando ahorita se pidió que por favor se integraran esos temas, ¿no? La importancia de la identidad de género, la importancia de como todos estos colectivos dentro de la comunidad LGBTIQ. Es un poco como de lo que buscamos hacer. Perfecto. Eh, Nos gustaría saber también cuál es su enfoque en la promoción de la autonomía y la inclusión de las personas autistas en la toma de decisiones que afectan directamente sus vidas. Sabemos que uno de los mitos que existe es que el autista no va a ser autónomo, no va a ser independiente e incluso como padres hemos recibido diagnósticos en los que nos han dicho, tu hijo nunca se va a poder hacer ni un sándwich ni servir un vaso de agua. Entonces, como asociación, como autistas, ¿cómo ven el tema, este tema? Está durísimo. Hemos conocido experiencias de papás a quienes les han dicho a los 2 años de su hijo, ¿no? Tu hijo nunca va a poder hacer nada, nunca va a poder hablar, ¿no? En el grupo, ¿no? De preguntar a los adultos autistas así, el doctor me dijo que mi hijo jamás va a poder hablar, eso es cierto, y su hijo tiene 2 años, y es como, ¿cómo es posible? Tendría que, siempre les respondemos, o sea, tendría que tener una bola en esfera mágica y ver al futuro para poder decirte eso. Realmente nadie puede saberlo y defendemos mucho el hecho de que puede que sí y puede que no, y ambas son válidas y ambas tienen que respetarse y eso no cambia que el valor del hijo y mucho menos el amor que se le tiene que dar. Apenas hace poco yo participó en una plática justamente de eso. Sí, estuve en Documenta justo con cuestiones de autonomía y justo lo que se decía es que, resumo un poco porque pues, fue una plática, la verdad, muy interesante donde se dieron muchas perspectivas. Estuvo este chico que fue a la mañanera que justo acaba de hacer cuestiones de adaptación para personas con parálisis cerebral. Él participó por medio de un... eh, ay, se me fue, de un buen dispositivo de ¿Sabes? comunicación aumentativa alternativa. Entonces, yo, o sea, creo que la mejor manera de abordarlo, y fue lo que también decía ahí, porque siempre hablando desde las instituciones, ¿no? Y desde la cuestión de derechos humanos, la autonomía tiene que ver con herramientas y con accesibilidad. O sea, a veces pienso que o sea, los papás y no solamente los papás, o sea, hay, repito, o sea, se involucra todo, o sea, médicos, profesores, ¿no? Es como, es que su hijo no agarra el lápiz. Y entonces eso de pronto se extrapola a mi hijo no va a escribir. Y es como, ok, así, mi hijo no se puede atar las agujetas. Y de pronto eso se vuelve como una cuestión de vida o muerte, ¿no? Así de voy a hacer que mi hijo se ate las agujetas. Tengo 40 años y no me sé atar las agujetas, no pasa nada, uso zapatos sin agujetas o compro agujetas de silicón y sigo siendo autónoma, ¿no? Claro. Eh, es como, vaya, es como esta extrapolación de que si no pueden hacer algo mínimo en estos hitos neurotípicos que entran dentro de esta campana de Gauss, entonces ya se salió totalmente de lo esperado y entonces ya no va a poder hacer nada. Y creo que justo esa parte de la autonomía se tiene que ejercitar y se tiene que hacer con cuestiones accesibles. O sea, ahorita claramente, o sea, ya diría yo estamos hablando, ¿no? Pero hay veces que para mí el habla no es accesible. ¿Y qué pasa cuando yo no puedo hablar? ¿Dejo de ser autónoma? No, pero tengo una app que habla por mí y entonces yo puedo escribir
y entonces tal vez lo ponga en texto o o sea, tiene como pictogramas, ¿no? Y hago oraciones. Y hay gente que lleva tarjetas. Entonces, en la medida en que ustedes enseñen a sus hijos a generar posibilidades de tomar decisiones, de autonomía, o sea, a veces siento que todo está como muy enfocado en estos hitos, pero desde manera neurotípica, ¿no? O sea, si no habla, no va a ser autónomo. Ujú. Y es como, ¿y qué métodos de comunicación les estás dando? O sea, igual no se puede comunicar de manera oral, pero puede comunicarse de otra forma, ¿no? Eh, ¿Qué estás haciendo por su autonomía? E incluso si no fuese así, o sea, si al final del día definitivamente por otro tipo de ocurrencias o etcétera, no fuese así, entonces, ¿qué se puede poner a su disposición para garantizar una vida digna? O sea, creo que eso también es muy importante porque eh, no es, o sea, no es que el autismo sea una enfermedad, pero yo lo veo mucho con personas que tienen enfermedades crónicas también, que se ven en en las mismas situaciones de falta de accesibilidad, ¿no? O sea, no tienen estas adecuaciones y no tienen esta mm, manera pues no sé, de expresar o facilidades, ¿no? Entonces, creo que justo la autonomía tendría que desenvolverse desde lo social. O sea, repito, no somos seres individuales, no tienes que ser independiente y, o sea, nadie es independiente, ¿no? Pero, o sea, incluso si tuvieras que ser independiente y supongamos que solo quieres vivir aislado en una isla, como muchos autistas lo han expresado, este, en alguna u otra forma, o sea, bueno, entonces te pongo un huerto para que comas lechugas todo el tiempo, no lo sé, pero creo que hay que ver cuestiones de accesibilidad y cuestiones de que la autonomía, o sea, tiene que ver más con elecciones y la posibilidad de hacer que con la idea de no depender de nadie. Todos dependemos de nadie. Y el autismo finalmente es una discapacidad que te va a hacer depender de ciertas cosas. Bien. Y justo, o sea, creo que hay que tomar en cuenta, repito, las limitaciones que nosotros mismos tenemos y ver manera de resolverlo, ¿no? Creo que por ahí va, no lo sé. Pan, ¿quieres agregar algo? Sí, esto que mencionas al final es muy importante, como creo que la romantización de la independencia que nos plantea el capitalismo es como lo que pone en jaque a muchos papás, ¿no? Es como, y el miedo, es terrorífico porque de verdad el miedo que les meten es tremendo, o sea, si no lo dejas estar en sus terapias abusivas y llorar, va a ser tu culpa que no sea independiente. Ujú. Y es una violencia real que yo he visto en las terapias que aplican, ¿no? Si no lo obligas a que hable y que no use otros métodos de comunicación, nunca va a ser independiente. Y los papás se mueren de miedo y de miedo y tristeza porque ven a su hijo sufrir, pero no pueden con la culpa de que por ellos o por no permitir los abusos, su hijo nunca sea independiente. Interdependientes somos todos, nada más que lo hacemos o el mundo lo normaliza. A las necesidades neurotípicas, ¿no? Es decir, si un neurotípico necesita X y X cosa, es normal, ¿no? Porque todos los neurotípicos también dependen de otros seres humanos, dependen de quién vende en la tienda, dependen del que atiende en el banco, dependen de quién recoge la basura, dependemos de todos. Pero ahora cuando llega alguien con necesidades o dependencias diferentes, ahí es cuando entra la discapacidad. ¿Por qué? Sus dependencias o sus necesidades no son vistas como naturales o como de lo que deberían depender todos. ¿Qué importa si alguien necesita lengua de señas para comunicarse? ¿Qué importa si alguien necesita un método, un dispositivo de comunicación alternativa y aumentativa para comunicarse? ¿Qué importa si, o sea, sí entiendo que hay veces en que puede requerir como más necesidades, más esfuerzo por parte de los cuidadores, pero vaya, justo como dijo yo,
Autonomía no es como que se pueda hacer un sándwich solito e ir al trabajo solito. La autonomía es que pueda tomar sus propias decisiones de lo que afecta a su propia vida de manera independiente, que sea tomada con considerada su voz. Esa es la autonomía en la que debemos estar preocupados en desarrollar, porque las demás herramientas se pueden generar. Es decir, ¿por qué exponer a un niño a ruidos dolorosos para que se aguante las crisis? Si le puedes dar unos audífonos o unos tapones de ruido, o sea, realmente, ¿qué diferencia hay? Y hay padres, doctores, a maestros tan preocupados porque se exalta a una persona por los ruidos cuando la herramienta de ayuda es tan absurdamente sencilla como unos tapones o como si usaras un bastón, si lo puedes ver. Entonces, primero dar los ajustes, generar una autonomía donde ellos mismos puedan decidir acerca de su propia vida y soltar, porque entiendo que el sistema es mm, no se nos presiona tanto como padres desde el momento de tu hijo debería estar cumpliendo con estos hitos del desarrollo y ya no está hablando, algo está mal. Y vete preparando porque te espera una vida de infierno. Y justamente todo eso va involucrado en el capacitismo, ¿no? O sea, el capacitismo está una forma de pensamiento que traemos casi casi en la genética, está súper fuerte. No es natural del ser humano, pero sí lo mamamos desde que nacemos. Es parte de la sociedad, lo respiramos, lo leemos todo el tiempo, lo vemos en las películas que dicen, ay, su hijo tuvo un accidente y ya es discapacitado para siempre y es la vida del infierno para siempre. O sea, desde el momento en que te plantean que la discapacidad es lo peor que te puede pasar en tu vida, que no deberías tenerla cerca, que tienes que huirle a toda costa y que es preferible estar muerto que tener una discapacidad, cuando de un segundo a otro cualquier persona puede tener una discapacidad, ¿no? Un accidente, una enfermedad, cualquier cosa te puede volver discapacitado. Entonces, en lugar de entender que no es algo malo ni que te quita como valor como persona, sino que te hace depender de otro tipo de herramientas, ahí es cuando uno ya va trabajando el capacitismo. Pero capacitistas somos todos, porque está tremendo poder deshacerse o alejarse de todo ese discurso que toda la sociedad y todo lo que te rodea te plantea desde el nacimiento. Es como el aire que respiramos, es como el machismo, o sea, las generaciones incluso, o sea, todos somos machistas de alguna forma, aquí en México más y las generaciones anteriores a la nuestra más. Y hay cosas que hacen y que no identifican dónde está el machismo en ellas, porque es tan natural de sus personas. Bueno, pues lo mismo está sucediendo ahorita, pero con el capacitismo. Todos somos muy capacitistas y cada día, cada segundo hay que estar trabajando, ¿no? Como ok, no importa que mi hijo necesite otros apoyos, sigue siendo igual de válido. No significa que vamos a tener una vida horrible, tenemos muchas oportunidades, tenemos herramientas, tenemos redes de apoyo, tenemos muchas opciones para hacer. Y desafortunadamente son como esta desesperación a la que te lleva el sistema de mi hijo nunca va a ser normal, nunca va a ser autónomo, las que llevan a padres a poner en riesgo las vidas de sus hijos, buscando curas, buscando, cayendo con charlatanes, que realmente ahí sí peligra la vida de sus hijos. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos. Sé que es difícil trabajar el capacitismo, pero realmente el hacerlo nos conduce a una vida mucho más plena y feliz y de aceptación. Claro. Y creo que justo por eso aquí en Autismo en Tribu recalcamos mucho dos cosas. Una, la importancia de la comunicación, no una comunicación verbal, como decían, sino una comunicación con la herramienta que la persona requiera, porque claro que a algunas personas les funcionan más unos métodos que otros. Y dos, el escuchar justo a los adultos y a los jóvenes autistas para que veamos que no es cierto, o que la mayoría de las veces no es cierto, esto de que la discapacidad o el autismo de tus hijos es lo peor que te pudo haber pasado en la vida, ¿no? Entonces, es algo que nosotros recalcamos siempre y que recalcamos mucho y que queremos que todas las personas que llegan a un diagnóstico lo sepan y que lo tengan muy claro, ¿no? Y ahorita hablando justo de este tema de poner en riesgo a los hijos, de buscar estos métodos milagrosos que todos creo que hemos llegado a escuchar, eh, hay una creencia
uno de estos métodos milagrosos que es más recurrente, que creo que es el tema de la alimentación. Lo hemos escuchado mucho, el tema de que el autista no es autista, no está discapacitado, está intoxicado por todo lo que le damos. Y justo Perla nos platicó, yo digo, yo no tuve la oportunidad, desgraciadamente, de acudir al Congreso, pero Perla nos platicó de tu ponencia, Yaira, que hablabas justo de esto, ¿no? De que una de tus pasiones es el tema de la alimentación en las personas autistas y que que llevas a cabo cierta alimentación o plan de alimentación con tu hija. Y me gustaría que nos platicaras un poco. Sí, nosotras hemos escuchado esto que a veces no es tan creíble. Creo que tú tienes otra perspectiva y me gustaría a mí que nos platicaras un poco. Quería llegar a este tema. Esta me emociono. No, es que ahorita es mi interés especial, entonces así como me pongo toda ansiosa. Yo comento. Este, híjole, ¿dónde empiezo? Bueno, dentro de mi ponencia, una de las cosas que yo decía era que los radicalismos son muy peligrosos en todo tema. Y eso es algo que históricamente se nos ha enseñado desde las religiones, desde la política y en todo sentido. La verdad es que los radicalismos pueden llegar a ser profundamente peligrosos, generan daño, generan guerras, generan odio. Y desafortunadamente, y un poquito de lo que hablábamos antes, yo entré muy radical al tema. O sea, no estoy de acuerdo en ser tibios, tampoco entiendo como esta parte de luchar por una causa, pero también el ser radical en el sentido de todos están mal, yo estoy bien, ¿no? Yo tengo la verdadera razón, todos están equivocados y pelear. Y entonces yo me peleaba mucho con los papás que decían, es que la dieta del autismo los va a curar y con esto ya van a estar bien. Y así es que, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué nos quieren curar? No nos aceptan como son, como somos, este, porque buscan curas, etcétera. Pero pues la vida me dio una lección donde les platicaba que pues yo tuve una etapa muy, muy dura con mi hija, donde cuando inició la pandemia en el 2010, 2020, 19, ya no me acuerdo, creo que fue el 20, ¿no? Cuando inició la pandemia. Justo casi cuando empezó la pandemia, ella empezó a tener muchas crisis. Yo siempre he protegido mucho su sensibilidad sensorial, no sé, como todo lo que a ella le pueda afectar, soy muy, muy cuidadosa. Y aparte, pues estando en grupos y promoviendo el paradigma de la neurodiversidad y demás, era como, o sea, como yo que estoy tan empapada del bienestar para las personas autistas, no puedo hacer que mi hija esté bien. Y entonces dejó de dormir, empezaba a gritar, empezaba a llorar, se golpeaba contra las paredes. Fue, la verdad, una época muy, muy, muy difícil porque aparte yo quería pues que la vieran los doctores por la pandemia no la aceptaban, le mandaron risperidona que para que se calmara, le hizo sentir peor. Fue de verdad una época que, vaya, yo creo que probablemente algún papá se pueda sentir identificado, pero si algún papá no ha experimentado algo así, em, se los pongo un poco como en preámbulo. Mi hija dormía media hora, despertaba gritando, llorando, no podía dormir, no podía dormir. Dormía otra media hora, en total dormía 3 horas al día. Obviamente yo no podía dormir más, dormía con ella. Después de 5 meses estar durmiendo 3 horas diarias y aparte ni siquiera de corrido, las dos estábamos pero al límite. O sea, de verdad llegué a pensar en las cosas peores, o sea, en suicidio, yo no sé cómo, no sabía cómo ayudarla. Fue horrible. Entonces, pues buscamos de todo, ¿no? Buscamos aromaterapia, homeopatía. Bueno, obviamente le hicieron miles de estudios los doctores, me dijeron que estaba perfecta de todo, que no tenía nada y que era por autista. Eh, Después de muchos meses, tuve que sacudirme como mi ego neurodivergente de la paradigma de la neurodiversidad y busqué ayuda en la dieta, ¿no? Como, o sea, de verdad estaba desesperada y fue mágico. O sea, le quité gluten, azúcar, lácteos y de repente mi hija estaba bien. Pero yo ya le había hecho estudios de intolerancias, de alergias, alimentarias, de todo, y no había salido nada. O sea, mi hija no tenía alergia ni sensibilidad ni nada a ninguno de esos alimentos. Entonces, ¿cómo lo explicas, no? Porque normalmente el paradigma de la neurodiversidad, digo, no creo que el paradigma como tal esté en contra
o sea, no lo ha dicho como tal, pero sí está en contra de las dietas, ¿no? Como por la idea de que la cura del autismo. Ahora me tuve que acercar a centros que son muy, muy azules para poder seguir como la dieta correcta, que me dieran pues el tratamiento adecuado. Y bueno, de acuerdo a los estudios, según lo que estos estudios se han hecho como desde el paradigma de la patología, realmente se indica que hay una dificultad en los autistas en general, ellos lo generalizan, ¿no? Como los autistas no pueden consumir gluten, lácteos y azúcar porque el sistema nervioso no le envía las señales adecuadas o no está lo suficientemente maduro para enviarle la señal a los intestinos. Como sabemos, los intestinos y el cerebro están muy vinculados por las neuronas, sabemos que hay redes neuronales en los intestinos. Entonces no se conectan adecuadamente, no se les envía la señal para que generen enzimas, que las enzimas pues son lo que deshacen, digamos, los alimentos, y al momento de no poderlo digerir es cuando se genera pues todo el estreñimiento, la inflamación, los gases, el no poder comer, cuando no lo comes entras en crisis, como todo este tipo de cuestiones. Entonces muchos de esos estudios aseguran y como les quitas lácteos y azúcares y como eso es lo que provoca el autismo, se curan. Entonces, pues algo que me queda claro es que sí, efectivamente, la dieta de gluten, lácteos y azúcares es muy efectiva, muy positiva para algunos autistas que tienen estas dificultades, porque a partir de que empezamos tratamientos, suplementos, con una doctora muy especializada que nos vino a salvar la vida, mi hija ahorita ya come prácticamente de todo, menos gluten, lácteos, azúcares, pero ya, o sea, llegó un punto en la época de estas crisis en que mi hija no aceptaba comer otra cosa que no fuera carne y aguacate y agua. O sea, no podía comer nada más. Si yo le daba una guayaba, se me ponía gravísima, lloraba, gritaba, se ponía súper mal. Cualquier otra cosa. Y ahorita pues ya puede comer prácticamente cualquier fruta, obviamente como con moderación, con ciertas reglas y tal, pero ya puede comer de todo. Ahora, ¿qué tan real es entonces esto de la dieta del autismo? La realidad es que no hay estudios desde el paradigma adecuado, o sea, la dificultad, sí hay como un algo real ahí, sí existe, pero el problema es que todo se ha hecho desde el paradigma de la patología. Entonces, al hacerlo desde esta perspectiva tan equivocada, Ujú. no tenemos verdaderos resultados. No podemos saber si todos los autistas, no podemos saber las causas como reales y qué tanta relación hay entre autismo y estas dificultades del sistema nervioso. No podemos saber muchas cosas que se deberían saber si se hicieran desde la investigación como formal, desde el paradigma adecuado. Ahora, para hacer estas investigaciones, obviamente se necesita mucho dinero y pues los que tienen mucho dinero son aquellas instituciones azules y patologizantes, desafortunadamente, que, no sé, realmente necesitamos más investigación, porque te voy a decir, a partir de esta dieta de mi hija, decidí yo misma empezar a comer como ella. Quité gluten, lácteos y azúcares de mi vida y debo decirte, pues que se me fueron la depresión y la ansiedad que he tenido desde que tenía 5 años. Sí, Entonces es como cuando dices, pero ¿qué está pasando, no? sí, claro. Em, Ajá, y yo ya sé que si como un pan chiquito, voy agarrando la medida. Si yo como un pan, sé que si me paso de cierta cantidad, voy a tener depresión al siguiente día. Y es como, ok, se me antojó esto, lo que aguantas mañana, porque iba a pasar. Y efectivamente empiezo con mis pensamientos suicidas, con odio a la vida, pero al menos yo me río, ¿no? Como, pero querías un pan. Suena chistoso, pero es tan fuerte el vínculo que puede existir entre la salud mental y emocional y lo que comemos. Y te voy a decir, no solamente está vinculado al autismo, hay otros estudiosos que han vinculado en general como la sociedad que tanto le afectan el gluten, los lácteos y el azúcar, carbohidratos procesados, como este tipo de cosas. Por ejemplo, Frank Suárez, que es uno de los que más ha estudiado esto, tiene un canal en Facebook y en muchas redes que se llama Metabolismo TV. Ha hablado mucho de esto también, pero él no habla de autismo, él habla como de la sociedad en general. Y de hecho, él lo estudió mucho, pero en cuanto a adelgazar, ¿no? Como él tenía Ujú. problemas de obesidad y él quería adelgazar y empezó a estudiar esto. Y resulta que tiene exactamente la misma teoría de lo que se ha estudiado con respecto al autismo. Ahora, ya como
vinculando esta información nos damos cuenta que, a ver, si el autismo es hipersensibilidad e hiposensibilidad, tendría muchísimo sentido el hecho de que a nosotros en particular nos afecte mucho más el consumo de gluten, lácteos y azúcares. Quizás en realidad a la población en general le afecta, pero a nosotros nos puede afectar 2, 3, 4 veces más fuerte. ¿Sabes? Entonces, es como un tema muy interesante, te podría hablar 5 horas, pero creo que no tenemos tanto tiempo. Entonces, me invito mucho como a esta reflexión de si podría ser una causa, no creo que para todos, pero creo que valdría la pena como empezar a cuestionarnos todo aquello que ya se ha investigado desde el paradigma de la patología, tratar de traerlo al paradigma de la neurodiversidad, tratar de generar esta información y esta investigación desde el ángulo correcto, porque creo que eso podría ayudarnos mucho como comunidad y como sociedad en general al bienestar, ¿no? O sea, la comunidad autista sufre y si tenemos herramientas que nos puedan ayudar a dejar de sufrir, pues hay que tomarlas. Claro. Yo realmente, personalmente, no tenemos una dieta en casa. Yo tengo TCA, entonces procuro no limitar a mi hija en lo que come. O sea, obviamente cuido sus raciones y demás. Ella no presenta o aparentemente no presenta temas con lo que come, pero creo que sí es importante dejar en claro justo esto, ¿no? No verlo desde un tema patológico, no verlo desde le voy a quitar el azúcar, el gluten, el lácteo, el huevo, para que se le quite el autismo, para que se le cure el autismo, sino verlo, voy a llevar una dieta para que él pueda estar mejor. Y en familia, de manera general también, ¿no? O sea, como mencionabas, no es único y exclusivo de las personas autistas, puede aplicar la dieta para toda la sociedad en general y es benéfica porque al final lo que se busca es estar bien, estar sano y no verlo desde este tema de cura milagrosa, ¿no? Claro, es bien importante también entender que autismo no son crisis. O sea, entiendo mucho, yo antes decía así, de cómo los papás pueden decir que odian el autismo, entonces odian a sus hijos. Pero ya cuando viví con mi hija con crisis es como, ok, ahora entiendo por qué dicen que odian el autismo. Y ya la diferencia es que ellos creen, o ellos les hicieron creer que pues las crisis son culpa del autismo, en cambio yo sabía que no, y por eso es que tuve busque y busque y busque opciones, porque yo sabía que mi hija tenía algo. Ujú. Entonces, como entender y aprender a separar que autismo no es igual a crisis. Autismo son diferencias sensoriales, diferencias de socialización, diferencias en la forma como interpretamos, entendemos, aprendemos, experimentamos el mundo, diferencias en la forma de pensar en general, ¿no? Como inclusive nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de vida, son diferencias. Pero cuando entran crisis, malestar, llanto, no dormir, etcétera, tienes a una persona autista con algo haciéndole daño. Entonces no se trata de curar el autismo, se trata de curar eso que le está haciendo daño a esa persona autista. Y eso es bien importante entender para que sus hijos estén bien. Claro. Eh, ya para cerrar este tema específico de la alimentación, me gustaría preguntarte, ¿crees que la dieta es para todas las personas autistas o específicamente en algunos casos? Mm, yo creo que no sé. Yo creo que se tiene que hacer investigación. O sea, yo te podría decir no, porque pues cada quien sabe lo que le hace bien, pero yo también decía, no, yo como voy a necesitar dieta de gluten, lácteos y azúcar, ese día que se me ocurre, pues ya no tengo depresión y es como ay, haber sabido antes, ¿no? Yo sí creo mucho que si alguien tiene depresión, igual podría intentar, nada pierde. Mm, obviamente como con la importancia el conocimiento de no desbalancear su alimentación, de mantenerse con la nutrición correcta, de, de cuidar restricciones alimentarias por las texturas y demás, que también sabemos que pues, es un tema bien complejo en el autismo, y de preferencia de la mano de un profesional, ¿no? Como para cuidar su salud sin ponerse en riesgo nunca. No. Pero sí creo que estaría muy bien investigar, o sea, igual y sí, igual y no. Yo algo que sí creo mucho es que todas las personas somos diferentes y meternos a todos en el mismo saco es como el gran error en el mundo. Hay doctores, o sea, pasa mucho con la medicina, ¿no? Hay doctores que alguien dice, es que este doctor es increíble, me curó todo lo que necesitaba y alguien más va y no le sirve, porque todos somos diferentes y a esa otra persona le sirve otro doctor y le sirve otro tipo de medicina. O sea, entender que todos somos
diversidad es creo que lo más importante. Entonces, partiendo de ahí, muy probablemente no todos necesitan la dieta, pero creo que si es una herramienta que puede funcionarles para el bienestar, pueden intentar, por lo menos aquí en lo que hay investigación formal hecha desde el paradigma adecuado. Claro. ¿Yo querías agregar algo? Sí, eh, yo pienso que yo llegué a esa dieta por otras razones, no llegué por el autismo, pero también llegué a esa dieta yo siempre he padecido muchísimo del estómago, generalmente con gastritis. Yo tuve gastritis desde los 10 años, se me reventó una úlcera a los 21, o sea, el nivel, ¿no? Es estrés. Entonces yo llegué a esa dieta justo porque ya no podía comer nada, no toleraba ningún tipo de alimento y me mandaron a esta dieta como para desintoxicarme, ¿no? Fue muy benéfica para mí, para la gastritis específicamente. En el caso, o sea, yo siempre lo comparto con pan, o sea, para mí fue muy benéfico porque, o sea, la hice un tiempo, logré volver a comer de todo, mi flora y mi fauna, estomacal funcionó muy bien, pero a mí yo no sentí ningún cambio de ánimo, energía, vaya, no tuve ningún tipo de beneficio extra más que el hecho de que pues podía comer, ¿no? Y dormir en horizontal, porque yo dormía a 45 grados, porque el dolor era tanto que no podía acostarme. Entonces, desde el análisis de datos, creo que es muy importante tomar en cuenta de que correlación no significa causalidad. Y el hecho de que algo en datos, o sea, en estudios, porque a veces, y esto lo digo como para que los papás también lo entiendan, ¿no? A veces dicen, es que la prevalencia de las personas autistas que tienen intolerancias o que mejoran con esta dieta es tanta, y eso implica una correlación de datos, pero no implica una causalidad. La causalidad implica otras variables. Y para eso es para lo que no tenemos información suficiente que nos permita decir, sí, la dieta hace cambio directo en esto del autista. Eso es una causa. O sea, no, sabemos que está relacionado, hay una correlación, existe una prevalencia, pero no sabemos si existe una causalidad. Entonces, los papás tienen también que aprender si se van a ir como por esta onda, porque de pronto ven los papers y ven las publicaciones y dicen, ah, sí, es que lo dijo tal estudio y entonces está súper comprobado y así de, ¿y cuál es tu vitrina metodológica? ¿Cuál fue tu muestra? ¿Y cuál fue la correlación? ¿Y fue correlación o fue causal? ¿Estás hablando de pruebas variables, bivariables? ¿De qué estás hablando? ¿No? Entonces, nunca se dejen, o sea, cuando yo digo cuestionenlo todo, y realmente sí, o sea, también aprendan a leer los estudios, ¿no? Porque luego es como, existe una correlación y la muestra es de 10 personas. O sea, sí es como exploratorio, pero no, ni siquiera es significativo. Claro. Y el autismo tiene una cuestión muy específica que es que no existe. Y esto, o sea, también creo que es importante señalarlo, no existen parámetros específicos para el diagnóstico de autismo. Es decir, desde la medicina, para establecer una población y decir, esta persona es autista, no existe algo. El diagnóstico del autismo es clínico, no médico. Es decir, no se ve. Existen ciertas cosas que se han descubierto que sí el cerebro, que sí bla, 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 pero no hay algo que defina qué es lo que nos hace autistas. No sabemos, o sea, sabemos que hay un componente genético, pero no sabemos si es expresión genética, si es ambiental, si es qué es, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estudios y cuando hablamos de ciencia como si fuera algo que ya está dado y que ya está hecho. O sea, aprendan a leer los estudios, aprendan o sea, entender como las sutilezas del lenguaje médico, porque son sutilezas, pero también son sutilezas que ocultan cierta parte del discurso, ¿no? O sea, y que en las estadísticas, pues, o sea, ya lo dicen, ¿no? Existen estadísticas y mentirotas. Entonces, no es al revés, existen mentiras, mentirotas y estadísticas. Las estadísticas se pueden moldear en cuestión de vitrinas metodológicas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando leemos estos estudios, porque así con esos estudios se presentan muchos charlatanes que hacen cosas que, en este caso de la dieta del gluten y demás, pues me parece hasta cierto tipo inocuo, ¿no? O sea, puede funcionar, puede no funcionar. Y al final, pues no es como algo que, digo, mientras el niño no se muera de hambre y tenga como los suplementos adecuados, pues es
podría ser viable, ¿no? Pero hay otras cosas que se presentan como estudios, que en realidad no lo son, y que sí ponen en riesgo la vida de los niños, ¿no? Enemas, quimioterapias, quelaciones, lo digo así con sus nombres, dióxido de cloro, eso está comprobado más, o sea, no, eso no está en duda, no está en correlación, no está en nada, o sea, está comprobado que puede poner en riesgo la vida de sus hijos. Entonces, el hecho de que exista un paper y que exista un estudio no significa que la correlación sea causalidad. Hay que aprender a leer los datos y hay que aprender también, pues, a saber qué es lo que nos sirve, o sea, y qué no, ¿no? O sea, yo también estoy de acuerdo en que la dieta es muy benéfica, o sea, yo no la sigo actualmente, de vez en cuando empiezo a tener crisis de gastritis, otra vez, ¿no? Empiezo a suprimir todo y me quedo con mi caldo de hueso y probióticos naturales y después vuelvo a introducir poco a poco alimentos, ¿no? Ujú. Eh, pero eso, o sea, repito, no, en mi caso no hizo ninguna diferencia de ánimo, ¿no? Pero creo que sí es importante mencionarlo y creo que sí decir que nos falta muchísima, muchísima información al respecto, o sea, investigación, no solo con otro paradigma, sino con datos que sean verificables. Y en el momento en el que no tenemos un diagnóstico médico de autismo, sino que el diagnóstico es clínico y que tiene que ver con observación, pues ahí tenemos nuestra primera barrera, no tenemos un censo. Claro, muy bien. Muchas gracias, Gio, por hablarnos justo de estos datos y de estas muestras, ¿no? Tan poco significativas. Eh, pues continuando un poco con el tema, saliéndonos ya del tema de la alimentación, me gustaría preguntarles cómo ven el futuro de la aceptación y la inclusión de las personas autistas en México. ¿Cuáles creen, perdón, que son los pasos claves que se deben de tomar para lograr un cambio significativo? Si bien sabemos que vivimos en una sociedad capacitista, es importante informar de las necesidades, pues, para poder lograr estos cambios. Bueno, yo como te dije antes, la verdad es que estoy muy esperanzada en el sentido de que sabemos que va a haber cambios. Creo que una de las principales herramientas que vamos a necesitar y que esperamos poder trabajar pronto en eso es una ley, Ujú. una legislación adecuada, ¿no? Como en todo lo que se habla respecto al autismo. Va muy de la mano con otro tipo de discapacidades psicosociales, pero creo que específicamente eso es importante, pero además el presupuesto adecuado, porque puede haber una ley muy bonita, pero de ahí a que se lleve a cabo, que se haga cumplir, es muy diferente. Desafortunadamente, todo el tiempo estamos recibiendo correos de rechazaron a mi hijo en la escuela, no me dieron los ajustes en el trabajo, me corrieron en el trabajo, eh, no hay, no hay nada que haga cumplir la ley. Y si bien muchas veces se tiene el diagnóstico, quizás se depende de la buena voluntad de la empresa o de la escuela o del lugar donde se quiera integrar a la persona autista para que ésta pueda hacerlo. Porque si la empresa simplemente no quiere, o sea, se puede meter una carta de derechos humanos y de ahí a que se haga algo realmente es muy, muy difícil. Pues a veces se cometen atropellos a los derechos humanos que nos duelen, pero que no hay manera, no hay poder humano de que se pueda hacer alguna otra cosa. Entonces creo que es uno de los primeros pasos y también pues la educación respecto a ese tema. Ok. Yo, ¿algo que quieras agregar sobre este tema? Nos falta tener legislación que vincule. O sea, cuando se habla de vincular, se habla, o sea, que sea como prescriptivo, o sea, que existan multas, castigos, etcétera. Estamos en pañales. Lo más cercano que tenemos para adultos y personas con discapacidad psicosocial es la NOM 035 de salud mental en el trabajo. Ujú. Creo que sí es la NOM 035, perdón si la confundo con algo de género, pero si no se las mando correctamente. Pero, o sea, tenemos bien poquitas, o sea, son normas mexicanas, o sea, norma, ni siquiera es legislación. Y justo, o sea, aunque los espacios de trabajo están en teoría, deben de estar certificados bajo ciertas normas y deben de ponerlas porque si quieren tener como este título de ser un buen lugar para trabajar, deben de ponerlas en práctica. O sea, lo cierto es que no. Y lo cierto es que también en escuelas y demás no son vinculantes, o sea, no tenemos... ¿qué pasa, por ejemplo, si la escuela discrimina y dice que no acepta a un niño autista?
¿no? O sea, ¿qué es lo que le pasa a la escuela? O sea, lo cierto es que no pasa nada. Y aún así, si lo acepta, supongamos que sí, porque la legislación mexicana dice que la educación básica es no diferenciada, es decir, que no, en este caso, los CAMS y la escuela regular, o sea, no tendrían por qué tener una diferenciación, o sea, que tendrían que estar como todos los niños compartiendo espacio y llevando como el mismo programa, ¿no? En teoría. O sea, eso es lo que dice la ley. Eh, y lo cierto es que no se aplica así y que hay escuelas que, pues, o sea, se dan el derecho de admisión, ¿no? Y, o sea, y cuando lo hacen, o sea, ¿qué pasa? Y si el niño se acepta, o sea, supongamos que sí lo aceptan por cuota, porque le ponen una multa, porque si no les quitan el registro, no sé, X. O sea, ¿a qué se va a enfrentar el niño? O sea, qué adecuaciones puede tener, qué tipo de situaciones pueden presentarse, que los maestros no están, no solamente quiero decir que no están capacitados, sino que no están en la posibilidad de atender, porque también qué tipo de educación, o sea, maestras de educación especial con grupos de 20, 40 alumnos, o sea, ¿qué es? O sea, qué tanto, qué tanto se puede prever y qué tanto se puede realmente apoyar a una educación de calidad, ¿no? Y qué tanto se puede respetar la dignidad en grupos que son tan saturados. Claro. Entonces, creo que nos falta mucho, o sea, necesitamos legislación vinculante, necesitamos legislación adecuada, necesitamos más, que se haga mucho más en materia de accesibilidad y difusión de lo que implica realmente una perspectiva de derechos humanos y discapacidad. Porque derechos humanos y discapacidad no solamente es que me den una hora en el Walmart para comprar, es que mis derechos humanos, o sea, que yo tenga acceso, qué ilógico, ¿no? Pero que yo tenga acceso a ejercer mis derechos humanos como humano todo el tiempo, no nada más una hora, no nada más en ciertas condiciones, en ciertas escuelas. O sea, yo tendría que ser capaz de ejercer mis derechos todo el tiempo y los niños también. Entonces, creo que vamos por ahí y yo creo que a mí me gustaría cerrar como parte de la inclusión es justo los derechos humanos, es justo el respeto al otro, es también vincularnos con amor, no desde el miedo, es aprender a hacer eso, o sea, aprender a vincularnos desde el amor, no desde el temor, no desde estos discursos de que el mundo se va a acabar eh, hay que aprender a vincularnos desde otras posiciones, desde, o sea, el amor también puede ser profundamente político. Los invito a tomarlo así, o sea, la aceptación, la inclusión debe de ser una cuestión política, por fuerza, o sea, no nada más puede quedar en buena voluntad. Tiene que ser activismo, tiene que ser derechos, tiene que ser legislación, tiene que ver con la toma de espacios, con crianzas comunitarias, con muchas cosas, o sea, es una cosa transversal. Si realmente queremos hablar de inclusión, tenemos que aprender a vincularnos desde una postura no individual. Muy bien, muchas gracias. Gil. También nos mencionaban un poco de estas terapias no recomendables, las terapias ABA, las terapias conductuales, aquellas que hacen a la persona autista, al niño autista, obligarlo a ciertos estímulos, a ciertas cosas que no son agradables. Me gustaría preguntarles, ya hablamos de cuáles no son las recomendables, me gustaría preguntarles desde su perspectiva, cuáles recomiendan, porque al final en la mayoría de los papás que empiezan este camino, llegamos generalmente siempre llegamos a estas terapias, ¿no? A esta terapia conductual. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían las terapias ideales para las personas o para las infancias autistas? Bueno, realmente es un poquito difícil de decir, muchas derivan de ABA, aunque dicen como eso es el nuevo ABA o ya no es como ABA, pero pues muchas son conductuales. Por muy respetuosas que sean, una de las grandes dificultades de las terapias conductuales es que no ayudan a la persona autista a identificar sus necesidades. Estábamos viendo en el diplomado la otra vez un ejemplo de que se le estaba enseñando a un niño a quitarse la chamarra porque él no identificaba cuando sentía calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, como quítate la chamarra, pero se le enseñaba de una manera conductual
en la que en lugar de enseñársele a escuchar a su propio cuerpo, de poner atención a otras señales, simplemente se le enseñaba a quitar la chamarra, ¿no? Entonces, como em, tenemos, como sabemos, muchas dificultades de la interocepción, que es ese sentido con nuestro yo interno, como todas esas señales de tengo frío, tengo sed, tengo hambre, tengo fiebre, tengo, etcétera, etcétera. Esto conduce también a la lexitimia, que es esta dificultad de reconocer las propias emociones y de reconocer cuáles son los motivos o el origen de esas emociones. Entonces, muchas de esas terapias o las terapias que sirven deberían estar orientadas a poder ayudarnos a generar herramientas para conectar con nosotros mismos, poder escuchar a nuestro cuerpo, poder escuchar nuestras necesidades, porque precisamente por no escucharnos o por no saber entender a nuestro cuerpo o nuestras señales es que terminamos en crisis, terminamos en situaciones peligrosas y graves. Entonces, estos serían como los principales errores de las terapias conductuales, por muy respetuosas, ¿no? Ya yéndonos a las que no son respetuosas, bueno, ya ni siquiera hace falta mencionar nada, simplemente no lo hagan. Pero, por ejemplo, terapias respetuosas podría ser la terapia responsiva, que va muy orientada a escuchar a la persona autista y como responder a sus intereses, como observar mucho sus intereses especiales y a partir de ahí generar vínculos y generar aprendizaje. Esas son de las principales. Y por otro lado, pues también saber que no hay como una serie de terapias específicas para el autismo. O sea, todas las personas autistas somos diferentes. Todas las personas tenemos necesidades diferentes y probablemente tengas a un autista que necesita mucho apoyo en su motricidad gruesa, en su motricidad fina, en su integración sensorial, que va mucho de la mano con esto que te comento de escuchar a nuestro propio cuerpo, pero necesitas también, sobre todo, fijarte en que sean terapias respetuosas. ¿En qué van a consistir estas terapias respetuosas? En que van a escuchar a la persona autista. Jamás, ni de broma, van a permitir que la persona autista esté llorando y se le va a fomentar más estar en el sufrimiento o aquello que le esté molestando. Al contrario, se va a buscar su bienestar. Si el niño quiere estar con su mamá y llora por su mamá, se va a permitir a la mamá estar. Se va a involucrar a la familia o a la mamá o a los cuidadores en este tipo de terapias para que puedan darle seguimiento por fuera desde casa. Muchas veces no se permite el acceso de los cuidadores, pues por el tipo de abusos que puede llegar a haber adentro y desafortunadamente si estás ante un niño no hablante o alguno que se le dificulte comunicar, pues puede haber abusos muy peligrosos. Entonces, siempre desconfíen de una terapia donde no permitan a los cuidadores presenciar o estar presentes, porque ellos al final también son parte de esta calma del bienestar o de la tranquilidad o del apego para la persona que está recibiendo la terapia. Eh, y sobre todo esto, ¿no? Uno, que vaya orientado a los apoyos del individuo autista, del niño autista, de la persona autista. Dos, que tenga objetivos específicos que se puedan cumplir, pero que estos objetivos nunca sean más importantes que el bienestar de la persona. Porque muchas veces es como, hay un objetivo, se tiene que cumplir a fuerza. Está bien la persona, no me importa, se tiene que cumplir un objetivo porque esa es lo que se debe de lograr y bueno, ahí creo que es muy importante entender que si es algo que no está validando a la persona autista, dándole herramientas para que pueda comunicar su malestar, dándole herramientas para escucharse a sí mismo, para escuchar a su cuerpo y que al contrario fomenta que se trague las crisis, que se trague lo que siente, que etcétera, etcétera, entonces ahí estamos ante abuso y hay que tener mucho cuidado. A mí me gustaría agregar que verdaderamente las terapias, eh, tenemos un video, de hecho, en nuestra página donde hablamos justo de terapias, más allá del nombre, porque muchas veces dicen, bueno, es que a mi hijo no le están dando ABA, ¿no? Se llama, no sé, terapia, estoy inventando, psicomotriz, reloaded, bla, 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 ¿no? De versión 2.0. Ya. Y entonces, de pronto hay como estos nombres de terapias que son como, o sea, van cambiando, ¿no? Y es como, cuando ves el método dices, bueno, o sea, claramente es, es ABA, ¿no? Entonces, yo les diría que más allá, o sea, no todas las terapias conductuales son ABA. A veces yo pienso que la terapia conductual es o apoya mucho a ciertas cosas. Yo misma tomé terapia conductual. La diferencia es que la terapia conductual que yo tomé, pues, o fue
cuando yo ya era adulta, ¿no? Y tenía ciertos parámetros y creo que eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta también con sus hijos. Todas las terapias tienen que tener objetivos, los objetivos tienen que ser medibles, los psicólogos tienen que decirles qué es lo que se espera por avance. Me choca la palabra avance, ¿no? Pero, o sea, vamos, si vamos a usarla, o sea, si vamos a decir vamos a avanzar, entonces que les digan claramente cuáles son los objetivos, qué se espera por avance, cuánto tiempo, cuál es o sea, qué es lo esperado y qué es el marco esperado, o sea, qué va a caer en esta norma de Gauss de esta terapia, qué se puede salir y cómo lo vamos a abordar. Tienen derecho, o sea, es su derecho. Los primeros que tienen que aprender a exigir los derechos de sus hijos son ustedes. Como cuidadores, o sea, eso sí les toca, ¿no? Entonces, es su derecho y eso aplica también para medicación, porque de pronto, o sea, las terapias llegan, los papás, llega la medicación y los vemos, porque pues obviamente nos tocan, ¿no? Que llegan a los grupos de Facebook a preguntar cosas que les deberían de estar diciendo los médicos. Y si su médico no se los está diciendo por X, Y o Z, obliguen a su médico, porque también es obligación de su médico y de sus terapeutas decirlo. Si el terapeuta les está diciendo no tienen acceso a ver a los niños o no pueden pasar, ¿por qué? Cuestiónenlo todo. O sea, ¿por qué no puedo pasar? ¿Y cuál es el objetivo de que yo no pase? ¿No? O sea, igual hay un objetivo muy claro, o sea, no lo sé, ¿no? Pero cuestionen, o sea, para que una terapia sea verdaderamente funcional, creo que estos son los puntos básicos. Tienen que ser respetuosa, tiene que tener los objetivos, tienen que saber cómo se van a medir esos objetivos, tiene que estar dentro de un marco de tiempo. La gente no puede vivir en terapia eternamente. O sea, tenemos que tener también como, o sea, tiene que ver el avance, tiene que ser una cuestión de involucrarse, o sea, no es como que el niño vaya a terapia 20 o 40 horas a la semana, o 48 horas a la semana, que es una jornada de trabajo, piénsenlo. Y si piensan que se está intentando reducir la jornada de trabajo, piensen por qué sus hijos tendrían una jornada de trabajo de terapias nada más, ¿no? O sea, justo, o sea, no está más la terapia ahí y luego llegan a la casa y ya no hay. O sea, la terapia tiene que ser algo que beneficie y que mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la terapia tiene que ser dentro de terapia, pero también en la casa. O sea, y volvemos a la colectividad y volvemos a esta cuestión, ¿no? O sea, todos estamos involucrados en todo. Entonces, pregunten, o sea, presionen a sus médicos, presionen a sus terapeutas, no nada más se queden con el nombre o sea, revisen, ¿no? Que se cumplan, o sea, hay hitos que se tienen que cumplir, más allá de los objetivos no sé, para cuando termina la terapia su hijo va a soportar ruidos fuertes, por ejemplo, eso no es un objetivo. Tómenlo muy en cuenta, ¿no? O sea, el objetivo no es que su hijo parezca menos autista, sino que le den herramientas a sus hijos. O sea, es muy importante porque creo que a veces no se entiende. O sea, des- los ruidos creo que es como bien claro porque es como lo primero que se viene a la mente. eh, y siempre es como esta cuestión, ¿no? Pues si no lo demuestras, es como, pues ya no importa, ¿no? Y los niños aprenden a no demostrar, o sea, los autistas aprendemos a no demostrar. Eso no significa que la desregulación no llegue, significa que no la estamos demostrando. Entonces, tomen en cuenta eso, o sea, los objetivos y presionen a sus médicos y terapeutas. Si después de un mes no tienen objetivos claros, no los dejan entrar, o sea, yo me cuestionaría seriamente, pues, cuál es el objetivo de la terapia, o sea, qué estoy viendo en mi hijo, ¿no? Claro. Y es válido, yo creo, reevaluar y reajustar tanto objetivos, terapeutas, médicos, centros, todo, ¿no? Entonces, qué importante. Muchas gracias. También creo que es importante resaltar esto que dice Gio del juego. El juego es muy importante, el tiempo libre es muy importante y nunca se les debe sacrificar el tiempo libre y el juego por terapias, y menos terapias que planean o piensan volverlos normales, ¿no? O sea, todo este tipo de terapias que digan, impídele apilar los juguetes, impídele aletear, impídele que alete sus manos, impídele que sea lo que es, absolutamente rechacen, porque lo importante es respetar la identidad autista, pero también potenciarla, apoyarla, darles herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello que plantee la idea de volverlos normales o quitarles su identidad, rechácenlo. Claro. Muchas gracias.
Y bueno, ya para cerrar, creo que me gustaría hacerle muchas preguntas, nos podríamos quedar aquí muchas horas, pero ya también para poder cerrar esta sesión, me gustaría preguntarles, bueno, como saben, nosotros somos la mayoría, somos mamás neurotípicas y siempre buscamos informarnos, siempre buscamos ayudar a una sociedad más inclusiva. Y me gustaría preguntarles, nosotros como mamás, en su mayoría, les repito, neurotípicas, y la sociedad en general, ¿cómo podríamos ayudar a Omex? ¿De qué manera podríamos, además de lo que ya nos platicaron de las donaciones, existe alguna manera en la que les podamos apoyar? Profesionales, sociedad, quien sea. Sí, pues realmente todo tipo de ayuda es bienvenida. Por ejemplo, el hecho de que nos inviten a estos espacios, pues nos beneficia y nos ayuda mucho, nos ayuda a dar a conocer toda esta información que es tan importante y valiosa, pero también aceptamos voluntariado. O sea, si llega alguien y dice, oye, yo sé hacer videos, es bienvenido. Yo sé hacer traducciones, que ahorita necesitamos mucho, también es bienvenido. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es ahora sí que creemos en el trabajo en equipo, creemos en la unión, creemos en el cambio en conjunto y cualquier persona que llegue y diga, yo soy bueno en esto, es bienvenido y es aceptado. Entonces, cualquier persona que quiera colaborar, súper es aceptado. La verdad es que estamos trabajando como en 1000 proyectos. Ahorita otro, por ejemplo, que no hemos mencionado, pero que es en lo que estamos trabajando, estamos desarrollando una aplicación con la intención de contención de crisis. Ahorita estamos por fin colaborando con un estudio de desarrollo en Polonia, donde vamos a empezar a trabajar la verdad es que es un proyecto enorme, estamos muy emocionadas, pero bueno, ya cuando esté un poco más avanzado, pues podremos dar más información, pero también para eso necesitamos ahorita, por ejemplo, traducciones, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona que quiera ayudar, ser parte del equipo, difundir, inclusive, o sea, que nos pueda preguntar, oye, ¿tienen folletos? Tenemos trípticos, pues que los empiecen a repartir, o sea, realmente toda la ayuda es bienvenida, todos somos parte de esto, como lo mencioné desde el principio, o sea, no somos nosotras, no soy yo la asociación y el cambio lo hacemos todos y todo el que quiera ayudar es bienvenido. Perfecto. Yo, ¿querrías agregar algo a lo que dijo Yadira? Pues la mejor manera de ayudarnos es, yo creo que justo involucrándose, ¿no? O sea, si ya están escuchando el podcast, si ya están eh, buscando información que sea como de primera mano de autistas, etcétera, creo que vale la pena decirles que ya lo están haciendo, o sea, ya nos están ayudando mucho, este, y que justo sigan como en ese camino de involucrarse y que lo hagan desde una perspectiva amorosa, ¿no? O sea, sabemos que muchas veces oír cosas en primera persona no es lo más agradable. Sí hay autistas que somos, porque pues me incluyo, ¿no? O sea, yo aprendí a ser como muy diplomática y muy, eh, así como pues me ven ahorita, ¿no? Pero, o sea, creo que si me conocieran en mi hábitat natural se darían cuenta de que no soy así. Entonces, o sea, habemos muchos autistas que somos muy agresivos, pero no por eso es menos valioso lo que tenemos que decir. O sea, a muchos pecamos de directos, ¿no? Y no todos quieren, pueden, les interesa hacer el trabajo de bajarle 2 rayitas para poder entablar un diálogo. Pero incluso ellos, o sea, creo que son experiencias válidas y que son cosas que pueden ayudarles a entender otro punto del autismo, ¿no? O sea, otras perspectivas. O sea, no se queden nada más como con lo que les causa confort y está bonito y está bien, ¿no? O sea, es padre hacerlo, yo lo sé y a veces por salud mental lo tenemos que hacer todos. Pero, o sea, creo que también conocer como la parte no amable vale la pena. Vale la pena, pero acérquense no desde una perspectiva de juzgar o cambiar, o sea, incluso si solo quieren entrar así como en vitrina a ver y después irse, está padre, pero, o sea, conozcan como todas estas perspectivas, porque justo esa es la discusión en la que probablemente participen sus hijos después.
Entonces, aprendan a tener como diferentes puntos de vista y a negociar, tanto como con los que estamos dispuestos a negociar, ¿no? Como con los que no, o sea, y aprender que también ellos son parte de esta tribu o esta comunidad o como queramos llamarle, ¿no? O sea, somos seres humanos, todos convivimos en este planeta y todos merecemos los mismos derechos, seamos como seamos. Entonces, hay que aprender a vincularnos, repito, desde otra posición. Muchas gracias. Pues bueno, en nombre de todas las que conformamos Autismo en Tribu, no me queda más que agradecerles, reiterarles, perdón, nuestro apoyo para este tema de vinculación, de difusión, siempre que lo necesiten, siempre que nos den la oportunidad también, y pues agradecerles el tiempo, la información compartida con nosotros. Eh, ¿Nos recuerdan sus redes sociales, sus métodos de contacto para quien quiera ponerse en contacto con ustedes? Y claro, bueno, primero que nada también agradecerles a ustedes. Sí, muchas La gracias. verdad es que la labor que hacen es muy buena. La verdad es que me encanta el nombre. Cuando leí Autismo en Tribu es como lo que hablábamos, ¿no? Es que es lo que se necesita, como poder criar, cuidar en tribu, hacerlo todos juntos, y cuando existen estas redes de apoyo es tan valioso y tan importante. Entonces, pues igual cuenten con nosotras. La verdad es que estamos abiertas a todo tipo de colaboración. Como les dije, creemos mucho en el trabajo en conjunto y creo que juntos podemos cambiar este mundo. Nuestras redes nos pueden seguir en todas. Tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Twitter e Instagram, y estamos como AUMEX AC, como Autistas de México AC, AUMEX AC. Y también está nuestra página web, que es www.autistasdemexico.org. Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, a nuestro público no me queda más que agradecerles el tiempo y por siempre escucharnos. Les recuerdo que si este capítulo les gustó, los compartan con familias que estén viviendo lo mismo y no olviden seguirnos en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, @autismoentribu.